Imagina por un momento estar frente al mismísimo Arca de Noé. En una parte de Kentucky, un hombre está construyendo una réplica de este asombroso navío. Pero espera, esto va más allá de una simple recreación histórica. Este hombre no se considera el nuevo Noé, pero está convencido de que la historia bíblica del Arca de Noé podría ser más que una leyenda. Su visión va mucho más lejos. Quiere abrir un parque temático para compartir esta increíble historia con el mundo. Ahora, mientras reflexionas sobre esto, ¿te sorprendería saber que se ha dicho que el Arca de Noé original ha sido encontrada en Turquía? Sí, así es. Durante años, los arqueólogos y expertos han buscado incansablemente los restos de esta increíble estructura de madera, y recientemente se ha reportado un descubrimiento extraordinario. Pero lo más intrigante no es solo su ubicación, pero espera a escuchar lo que se ha encontrado dentro. ¿Qué secreto podría revelar y cómo podría impactar en nuestra comprensión de la historia y la fe? Sigue con nosotros para descubrirlo. Este hallazgo fue el resultado de una excavación extensa realizada por un equipo de investigación del Monte Ararat y el Arca de Noé, que involucró a 3 universidades turcas y estadounidenses. El equipo extrajo muestras de roca y suelo antiguo de una formación geológica en Turquía, donde creen que se encuentran los restos de la embarcación. Sus hallazgos también revelaron la presencia de materiales arcillosos, marinos y mariscos en la zona entre 5500 y 3000 a.C., según el periódico turco Hurriyet. La formación Durupinar está ubicada en el distrito de Doğu Bayazıt de Agri, a menos de 2 millas de la frontera entre Irán y Turquía. Se trata de una característica geográfica de 538 pies hecha de lonita, que algunos lugareños creen que son los restos del Arca de Noé. Según la leyenda, Noé cargó 2 de cada animal en un arca de 150 metros de largo para salvarlos del diluvio apocalíptico que inundó la tierra, según el libro del Génesis. Fue en las montañas de Ararat, en lo que ahora es el este de Turquía, donde el Arca de Noé encontró su reposo después del diluvio. La montaña se eleva a 16.500 pies y tiene la forma de un arca. El profesor Faruk Kağ, vicerrector de la universidad, mencionó que los primeros descubrimientos obtenidos de los estudios indican que las actividades humanas en la región datan del período calcolítico, entre 5.500 y 3.000 a.C. Se estima que el diluvio del profeta Noé ocurrió hace unos 5.000 años. En cuanto a la datación, se sugiere que también había vida en esta región. Pero antes de profundizar en los detalles de este intrigante hallazgo, exploremos la antigua estructura de madera y su importancia en los días bíblicos. Entonces, ¿qué es este Arca de Noé y cuál es su significado? Noé, mencionado en Génesis capítulo 5 y versículo 29 como el hijo de Lamec y noveno descendiente de Adán, protagoniza una de las historias más conocidas de la Biblia. Se encuentra en el libro del Génesis y narra cómo Dios instruyó a Noé para construir un arca y salvar a 2 de cada animal del gran diluvio. El arca serviría como un refugio para los animales, así como para Noé y su familia, mientras Dios purificaba la tierra. Según el relato del Génesis capítulo 6, encontramos la historia de Noé, un hombre que halló gracia ante Dios en medio de un mundo caótico y corrupto. A los ojos del Señor, Noé era un hombre justo. Dios observó la maldad que se había extendido entre las personas en la tierra, pero encontró favor en Noé. Por lo tanto, en su sabiduría, Dios decidió limpiar la tierra de su maldad y eligió a Noé para llevar a cabo esta tarea monumental: construir un arca que sirviera como refugio para él, su familia y 2 de cada especie animal. Las dimensiones del arca eran extraordinarias: 300 codos de longitud, 50 codos de ancho y 30 codos de altura. Dios dio instrucciones precisas para su construcción y Noé, con una fe inquebrantable, siguió estas instrucciones al pie de la letra, construyendo así una enorme embarcación que se convertiría en el arca. Los expertos mencionan que el arca tenía 3 pisos y varias habitaciones amplias con columnas de madera en su interior. Mientras Noé trabajaba diligentemente en el arca, enfrentaba críticas y burlas de aquellos que no entendían sus acciones. Sin embargo, Noé continuó con su labor, sabiendo que estaba cumpliendo un propósito divino.
Entonces, los animales, como si fueran guiados por una fuerza superior, comenzaron a llegar en pares: leones y corderos, elefantes y conejos, cada uno encontrando su lugar en el arca. Noé recibió a las diversas criaturas con la ayuda de sus hijos Sem, Cam y Jafet, mostrando la belleza de la creación de Dios. Luego llegó el momento designado. Los cielos se abrieron y la lluvia cayó sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Las aguas del diluvio se elevaron cubriendo las montañas más altas. Dentro del arca, Noé y su familia, junto con los animales, estaban a salvo del diluvio, como se ve en Génesis capítulo 7 versículos 12. Así que mientras las aguas subían, elevando el arca por encima del mundo sumergido, surgió un símbolo de esperanza. Noé, un siervo fiel, navegó el arca a través de la tormenta porque confiaba en el plan divino. Después de 40 días, la lluvia cesó y Noé envió una paloma para comprobar el clima afuera. La paloma regresó con una hoja de olivo, significando que la vida estaba regresando a la tierra. Sin embargo, Noé esperó pacientemente a que las aguas retrocedieran. Cuando llegó el momento adecuado, abrió la puerta del arca y los habitantes humanos y animales pisaron tierra seca. Entonces, Dios hizo aparecer un arco iris en el cielo, como un pacto de Dios prometiendo nunca más inundar la tierra. Noé y su familia, llenos de gratitud, emprendieron un nuevo comienzo. La historia del diluvio transmitió una importante lección sobre la fe y la guía divina, destacando la heroica supervivencia de Noé. Después de esta prueba, Noé erigió un altar y ofreció sacrificios a Dios, quien prometió no maldecir la tierra nuevamente debido a la maldad humana. Además, Dios renovó sus mandamientos, permitiendo al hombre consumir carne de animales y estableciendo castigos para el asesinato. El relato del arca de Noé se convirtió en un símbolo duradero de la misericordia divina, la fuerza de la fe y la promesa de renovación. Este relato trasciende lo espiritual para abarcar dimensiones históricas y morales. La construcción del arca y el diluvio posterior representan un pacto entre Dios y la humanidad. Tras la retirada de las aguas, Dios estableció un pacto con Noé, simbolizado por el arco iris, asegurando que nunca volvería a destruir la tierra de esa manera. Esta historia refleja temas de misericordia divina, perdón y la oportunidad de comenzar de nuevo. El arca, además de servir como símbolo de preservación y la sacralidad de la vida, representa el valor de la biodiversidad y la unidad de todos los seres vivos. Al instruir a Noé para que trajera pares de cada tipo de animal a bordo, Dios enfatizó esta importancia. El arca se convierte así en un refugio no solo para Noé y su familia, sino para toda la creación de Dios. En la teología cristiana, el arca se considera una prefiguración de Cristo. Así como el arca fue el medio de salvación del diluvio, Cristo es visto como el medio definitivo de salvación del pecado. En este sentido, el arca se convierte en un símbolo que apunta al trabajo redentor de Cristo. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué pasó con el arca después del diluvio? El destino del arca de Noé después del diluvio ha sido un misterio persistente y tema de especulación. Aunque la Biblia narra que el arca llegó a descansar en las montañas de Ararat, no ofrece detalles sobre su destino posterior. A lo largo del último siglo han surgido diversas teorías y exploraciones para determinar qué pasó con el arca después del diluvio, o si aún existe. Algunos creyentes sugieren que, desde una perspectiva religiosa, Dios podría haber elegido ocultar el arca o permitir que se desintegre para evitar su adoración como un objeto. El enfoque suele centrarse más en el significado espiritual del arca que en su preservación física. Algunas personas también han teorizado que, en caso de que el arca existiera, su estructura de madera habría sufrido un deterioro significativo debido a las condiciones climáticas adversas, la exposición a los elementos y el paso del tiempo. Este deterioro podría haber resultado en que quedara poco o ningún rastro visible del arca. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, arqueólogos e investigadores han anunciado recientemente el presunto descubrimiento del arca en Turquía. El monte Ararat, ubicado en la Turquía moderna, ha sido un punto focal para expediciones y búsquedas del arca. Esta montaña, que ahora se encuentra en Turquía, tiene un significado especial en la historia del arca, siendo un símbolo de esperanza y un nuevo comienzo.
Algunos aseguran haber encontrado grandes estructuras de madera en esta montaña, sugiriendo que podrían ser los restos del Arca de Noé. Además, muestras de suelo tomadas de las cimas más altas de Turquía revelan actividad humana y presencia de materiales marinos, lo que coincide con la época bíblica del Arca. El proyecto de exploración del Arca de Noé afirma haber utilizado tecnología de escaneo 3D para identificar una formación peculiar en las montañas turcas que coincide con las dimensiones del Arca. El Instituto de Arqueología Bíblica de Búsqueda y Exploración sugiere que el Arca podría haberse asentado en la montaña Elor, que se extiende desde Armenia hasta Afganistán. Durante una expedición allí, el equipo encontró una formación rocosa a 14.000 pies sobre el nivel del mar que parecía ser vigas de madera fosilizadas, junto con indicios de vida marina, lo que sugiere una posible conexión con el océano. Además, hay informes antiguos que mencionan que el arca era accesible para ciertos grupos de personas e incluso describen un festival anual que se celebraba en una ladera de montaña para conmemorar el aterrizaje del arca. Según estos informes, un equipo de exploradores afirmó haber avistado el arca desde 60 ubicaciones diferentes. La embarcación está dañada en varios lugares, pero no está completamente destruida, ya que está cubierta por una gruesa capa de nieve. Debido a su estado deteriorado, los expertos pudieron acceder a ella. Dian Chen, un experto chino que examinó la nave, informó que cada habitación en el barco tiene una altura de 5 metros y que cualquier animal podría caber fácilmente en ellas. Además, al analizar las piezas del barco con tecnología de radiocarbono, Chen determinó que tiene una antigüedad de 4.800 años. Se encontraron varias cajas en la nave, pero los expertos chinos no lograron abrirlas. Por otro lado, algunos han señalado que la afirmación de haber descubierto el Arca de Noé no es algo nuevo. Durante la Segunda Guerra Mundial, un soldado británico llamado Leonard viajó a Irak para participar en la guerra. Tenía un gran interés en la historia y la arqueología, por lo que empezó a adquirir diversos artefactos en los mercados de Irak. Después de su fallecimiento, su hijo Simeón heredó sus pertenencias y las donó al Museo Británico. Fue entonces cuando el arqueólogo británico Irving Finlay comenzó a examinar estos objetos. Entre ellos se encontraba una tableta escrita en el antiguo idioma asirio. Cuando Finlay tradujo la tableta, quedó sorprendido por su contenido. La tableta relataba que, al volverse los humanos demasiado pecaminosos, Dios se enfadó y decidió ahogar a los pecadores. Los ángeles comunicaron el mensaje divino a un hombre justo llamado Noé, quien vivía en los valles de los ríos Tigris y Éufrates. Dios instruyó a Noé para que construyera un gran arca y reuniera a los animales. Según la tableta, el arca era de dimensiones enormes, comparable al tamaño de un estadio de fútbol. Se describe que su forma no era similar a la de los barcos modernos, sino que se asemejaba a un huevo. En aquel entonces, este tipo de embarcaciones eran comunes en las aguas del Tigris y el Éufrates. Esta historia del Arca de Noé ha sido objeto de especulación en la arqueología bíblica y ha generado discusiones sobre su relación con las narrativas bíblicas, así como su posible significado en el contexto de las profecías sobre el fin de los tiempos. Pero, ¿qué conexión tiene realmente con las narrativas bíblicas y los últimos tiempos? La historia del Arca de Noé, una narrativa conocida de la Biblia, ha cautivado a muchos con su relato de un gran barco salvando a parejas de animales de un diluvio catastrófico. Aunque arraigada en creencias religiosas, ha despertado el interés de los arqueólogos en busca de evidencia de su existencia. El relato bíblico describe a Noé construyendo el arca para sobrevivir a un diluvio global, lo que ha llevado a investigaciones físicas que buscan corroborar esta historia. Algunos expertos sugieren que el diluvio pudo haber sido un evento localizado, basándose en registros históricos y evidencia geológica de antiguas inundaciones en la región de Mesopotamia. A finales del siglo XIX, el asiriólogo George Smith tradujo una epopeya babilónica llamada La Epopeya de Gilgamesh, que presenta notables similitudes con la historia del Arca de Noé. Esto ha llevado a la especulación de que ambas narrativas podrían tener sus raíces en un antiguo mito de inundación compartido.
Como resultado, la búsqueda del Arca de Noé fusiona la fe religiosa con la investigación arqueológica. La búsqueda de pruebas concretas sobre la existencia del Arca de Noé continúa, alimentada por la curiosidad ante los descubrimientos y teorías que surgen. A pesar de los avances tecnológicos y las mejoras en las metodologías, la evidencia tangible sigue siendo esquiva, dejando la cuestión de la existencia del arca sin una respuesta definitiva. Sin embargo, se espera que futuras expediciones puedan arrojar más luz sobre este antiguo misterio, proporcionando una comprensión más completa de nuestra historia compartida como humanidad. ¿Tiene alguna conexión con los eventos de los últimos tiempos? La narrativa bíblica del Arca de Noé narra un diluvio catastrófico que lleva consigo importantes temas de redención y el plan divino de salvación. Al explorar posibles paralelismos entre la historia de Noé y las profecías relacionadas con el fin del mundo, se abre una fascinante perspectiva sobre cómo los relatos antiguos pueden resonar con las creencias sobre el futuro. El Arca de Noé se considera a menudo como un símbolo de salvación. Según la Biblia, Dios seleccionó a Noé y su familia para escapar del diluvio inminente, ordenándoles construir un arca para preservar sus vidas y las de las parejas de animales. Esta narrativa evoca un plan divino de redención y preservación que encuentra eco en el Nuevo Testamento. En las enseñanzas de Jesús, por ejemplo, se hacen referencias a los días de Noé como una metáfora para los tiempos finales. Jesús compara la falta de atención de la gente hacia las advertencias de Noé con su actitud ante el juicio futuro. Esta conexión sugiere un patrón eterno de intervención divina en favor de los justos. Un paralelo notable es la idea de un pequeño grupo, un remanente, que halló gracia ante Dios en tiempos de Noé y fue salvado a través del arca. Del mismo modo, muchas profecías sobre el fin del mundo resaltan la presencia de un remanente fiel que será preservado en medio de los desafíos. Las tribulaciones, como el diluvio en la historia de Noé, actúan como una fuerza purificadora, limpiando el mundo de la corrupción. En las profecías sobre los últimos tiempos se hace referencia frecuente a un juicio final o una purificación representada por el fuego en algunos textos. Ambos escenarios enfatizan la idea de que Dios renovará el mundo y establecerá una nueva era de rectitud. El arca misma se convierte en un símbolo de seguridad y refugio en las profecías sobre los últimos tiempos. Se alienta a los creyentes a buscar refugio en Dios, confiando en su protección en medio de tiempos tumultuosos. El arca simboliza la seguridad que se encuentra en una conexión con lo divino durante momentos turbulentos. El pacto del arco iris en la historia de Noé representa la promesa de Dios de nunca más destruir el mundo mediante un diluvio. Este pacto es un símbolo de esperanza y el comienzo de una nueva era en las profecías sobre los últimos tiempos. Las promesas similares de fidelidad de Dios y de una nueva creación brindan consuelo y confianza a los creyentes en medio de la incertidumbre. La puerta del arca es otro elemento intrigante en la historia de Noé. Dios selló la puerta del arca, permitiendo la entrada solo a aquellos invitados. En las profecías sobre los últimos tiempos se menciona a menudo un camino estrecho o una puerta que simboliza el camino hacia la salvación. Esta imagen destaca la exclusividad de la redención divina, resaltando la importancia de la fe y la obediencia. Por último, los animales que entraron al arca de Noé, de dos en dos, representan la diversidad y unidad en la creación de Dios. En las profecías sobre los últimos tiempos, se vislumbra a menudo una reunión global de personas de diversas naciones, como si todos se unieran en el último día. Esta imagen ilustra la universalidad del plan de salvación de Dios, que abarca a personas de todas las esferas de la vida. Y así llegamos al final de nuestro fascinante viaje por la historia del Arca de Noé y sus misteriosos descubrimientos. Desde las montañas de Kentucky hasta las profundidades de Turquía, hemos explorado las creencias, las investigaciones y las emocionantes teorías que rodean este antiguo relato bíblico. ¿No te parece increíble cómo una historia tan antigua sigue cautivando nuestra imaginación hasta el día de hoy? Pero nuestra aventura no termina aquí. Hay mucho más por descubrir y explorar juntos. ¿Qué piensas sobre el descubrimiento del Arca de Noé y todos los hallazgos que hemos discutido? ¿Tienes alguna teoría propia o alguna pregunta que quieras plantear? Nos encantaría escuchar tus pensamientos. No te pierdas ni un segundo de nuestro emocionante contenido. Asegúrate de darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y, lo más importante,
suscribirte para no perderte ninguna de nuestras futuras expediciones en busca de la verdad histórica y espiritual. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en el próximo video.